Ya está viejo, no sabe manejar dinero, dijo mi hijo, señalándome en pleno juzgado, como si yo fuera un mueble estorbando en la sala. Mi nuera sonrió sin vergüenza. Esa sonrisa chiquita, fría, la misma que pone cuando cree que ya ganó. Y el abogado, con su traje planchado y su voz de teatro, remató como si estuviera pidiendo un café. Solicitamos que se le retire el control de la casa, de las cuentas y de la pensión. Es lo mejor para todos. Para todos. Para mí, parecía que me estaban enterrando en vida. Yo no discutí, no levanté la voz, no me defendí con lágrimas, solo respiré hondo y sonreí, porque en ese instante entendí algo. Ellos habían venido a humillarme. Yo había venido a cerrar una puerta. Me llamo Rogelio Ávila. Soy un abuelo ya entrado en años, de manos gastadas y espalda cansada, sí, pero con la cabeza clara. Y lo que mi hijo no entendió, ni con todo su abogado al lado, es que mi silencio no era rendición, era control. Antes de seguir, dime algo. ¿De dónde me estás escuchando y a qué hora es allá? Te lo pregunto porque lo que pasó ese día no fue solo un pleito de familia. Fue una lección que todavía se comenta en los pasillos. El juzgado olía a papel viejo y café recalentado, bancas duras, ventiladores que nomás movían el aire caliente. A un lado, mi hijo, con la espalda recta, mirando al juez como si fuera su socio. Del otro, yo, con mi saco sencillo y mi carpeta apretada contra el pecho. Esa carpeta era discreta, sin logos, sin etiquetas llamativas, solo un broche gastado y un par de hojas asomándose, y sin embargo, era la diferencia entre perderlo todo o recuperar mi nombre. Mi hijo se llamaba Julián. Siempre fue listo. De esos que aprenden a hablar bonito antes de aprender a ser agradecidos. Cuando era niño, yo le aplaudía sus logros. Cuando se hizo hombre, empezó a avergonzarse de mí. Primero fue con chistes. Mi papá es de los que guardan el cambio en frascos, decía frente a visitas. Luego fue con decisiones. Yo te manejo eso, pa. Tú ya no te compliques. Y al final fue con órdenes. Firma aquí. Así llegamos a ese juzgado, porque un día, sin que yo se lo pidiera, mi hijo me consiguió ayuda. Eso dijo. Me llevó con un abogado para dejar todo en orden. Me hablaban lento, como si yo fuera sordo. Me repetían lo mismo, como si yo fuera tonto. Y yo, en mi duelo y en mi cansancio, cometí el error que muchos cometen. Confié. Confié en el hijo que yo crié. Confié en la nuera que me decía don Roger, con una voz dulce que nunca fue real. Confié hasta que empecé a notar detalles, pequeños, pero constantes. Una carta del banco que ya no llegaba a mis manos. Un recibo que se perdió. Una llamada que seguro no escuché. Y esa frase que me encendió por dentro una noche en la cocina, cuando mi nuera creyó que yo ya estaba dormido. Ya no más falta que el juez lo declare incapaz. Incapaz. Esa palabra no se te olvida cuando te la quieren colgar como etiqueta. Esa misma noche no hice escándalo, no confronté a nadie, solo me quedé quieto y empecé a observar. Aprendí a escuchar sin que me vieran. Aprendí a preguntar sin que se dieran cuenta. Aprendí a guardar, guardar papeles, guardar mensajes, guardar fechas, guardar pruebas. Porque hay algo que la gente como mi hijo nunca entiende. Un hombre mayor no siempre se queda callado por miedo. A veces se queda callado porque está midiendo dónde va a pegar para que duela de verdad, sin mancharse las manos. Regresando al juzgado, el juez hojeaba el expediente con cara de rutina. Mi hijo hablaba con confianza. Mi nuera cruzaba las piernas como si estuviera en un café, y el abogado seguía con su discurso de «por el bien del Señor», hasta que el actuario se levantó.
Traía una carpeta gruesa, con sellos visibles, hojas marcadas y separadores. No era una carpeta cualquiera. Era de esas que pesan, de esas que dicen, aquí hay historia. El actuario aclaró la garganta y empezó a leer la lista del expediente con voz seca, profesional. Mi hijo ni siquiera me volteó a ver. Solo apretó la mandíbula como quien espera escuchar su victoria en voz alta. Primer punto, leyó el actuario. Yo seguí sonriendo, tranquilo. Segundo punto, el aire se volvió más pesado. Y el tercer punto, ahí fue cuando el juez dejó de moverse. No fue dramatismo, fue reacción humana. La cara se le fue despintando como si algo le hubiera golpeado el estómago. El juez levantó la mano, cortando la lectura. «Deténgase», dijo, con la voz distinta, más seria, más tensa. Mi hijo soltó una risita nerviosa, como si fuera un malentendido. El juez giró la cabeza, miró al actuario y luego miró hacia donde estaba sentado mi hijo. «Deténgase», repitió, «y traigan seguridad». La sonrisa de mi nuera se quebró, el abogado se quedó congelado, y mi hijo, por primera vez en toda la mañana, me miró directo a los ojos, como si acabara de entender que algo no le cuadraba. El actuario bajó la vista a la hoja, y entonces, con el dedo sobre la siguiente línea, respiró para leer el nombre que venía después. «El nombre que sigue», dijo el actuario, y yo vi cómo su dedo se detuvo en la siguiente línea, como si hasta él supiera que esa palabra iba a cambiar el aire de la sala. Tragó saliva. «Se hace constar», leyó, «la existencia de una carpeta de investigación por fraude y violencia patrimonial, promovida por Rogelio Ávila, en contra de Julián Ávila». Mi hijo se quedó helado. No fue una sorpresa teatral, fue un congelamiento real, como cuando alguien pisa una verdad que no esperaba encontrar. Su boca se abrió apenas y luego se le cerró, seca. Mi nuera dejó de sonreír. El abogado, por primera vez desde que entramos, bajó la mirada. El juez levantó la mano, todavía más pálido que antes. «Deténgase», ordenó, sin apartar los ojos de mi hijo. «Actuario, mantenga esa carpeta en su lugar. Y seguridad, acérquense». El sonido de las botas contra el piso fue corto, firme. 2 elementos de seguridad del juzgado se colocaron a unos pasos del estrado no como amenaza, sino como contención, porque ya se sentía lo que venía. La gente, cuando se sabe descubierta, hace cosas torpes. Mi hijo reaccionó tarde. «Eso es una mentira», soltó, levantándose de golpe. «Mi papá está confundido, tiene problemas». Y ahí cometió su primer error, porque el juez no preguntó por su opinión. El juez miró al expediente. «Siéntese», dijo, con un tono que no admite discusión. «Aquí no estamos para gritar, estamos para revisar hechos». Mi hijo se sentó, pero ya no con seguridad. Se sentó como quien pisa vidrio. El actuario siguió leyendo, con la misma voz seca, profesional, como si estuviera enumerando piezas de una máquina que alguien quiso manipular. «Se anexan», leyó, «copia certificada de escritura de propiedad del inmueble ubicado en Guadalajara, Jalisco, a nombre de Rogelio Ávila. Se anexan estados de cuenta con movimientos no autorizados. Se anexan audios y transcripciones. Se anexan dictámenes médicos de capacidad mental». Cuando escuché Guadalajara, Jalisco, algunos voltearon a verme, porque ya no era un pleito de chismes, ya era un asunto con sellos, con firmas, con hojas que no se borran. Mi hijo tragó saliva y buscó la mano de mi nuera debajo de la mesa. Ella se la soltó, y a mí me dio algo parecido a tristeza, porque ese gesto, ese pequeño abandono, me recordó exactamente cómo empezaron a tratarme desde que mi esposa murió.
primero en equipo, luego por separado, y al final, cada quien salvándose. El juez hojeó un documento, lo sostuvo a la altura de sus ojos y frunció el ceño. «Abogado», dijo, mirando al hombre de traje planchado, «usted está solicitando control total sobre los bienes y la pensión del señor Rogelio Ávila, argumentando incapacidad. Sin embargo, en el expediente hay un dictamen médico que dice lo contrario». El abogado carraspeó. «Señoría, nosotros consideramos que el señor puede presentar episodios». «Considera», repitió el juez, y la palabra sonó como un regaño. «Aquí no venimos a considerar, aquí venimos a comprobar». Yo seguía sentado con la espalda recta, las manos juntas, tranquilo. No porque no doliera, dolía, pero no se lo iba a regalar. El juez volteó hacia mí. «Señor Ávila», dijo, «¿usted reconoce que su hijo administra su pensión y sus cuentas?» «Reconozco que le di acceso», respondí calmado. «Reconozco que confié. Y reconozco que, cuando vi cosas raras, dejé de hablar y empecé a documentar». Mi hijo soltó una risita nerviosa. «¿Documentar? Señoría, mi papá cree que todo es una conspiración. Es un viejo con ideas». Yo lo miré con serenidad, sin enojo. «Sí», dije, «soy un viejo, y gracias a Dios, todavía sé leer, escuchar y guardar papeles». El juez golpeó la mesa con la palma una sola vez. No fue un grito, fue un corte. «Basta». Luego señaló con la mirada al actuario. «Lea el apartado de peritaje», pidió. El actuario pasó hojas. Las páginas sonaron como alas. «Peritaje en grafoscopía», leyó. «Se concluye que la firma atribuida al señor Rogelio Ávila en el documento presentado por la parte actora no corresponde con sus firmas originales. Se observa trazo forzado, presión irregular y patrones incompatibles». Mi nuera se llevó la mano a la boca y ahí, por fin, la máscara se le resbaló. «Porque una cosa es inventar una historia en la sala de tu casa y otra cosa es que un perito lo escriba y lo selle». El abogado levantó ambas manos, como si quisiera recuperar el control. «Señoría, eso puede ser debatible. Nosotros no falsificamos nada. Mi cliente solo buscaba proteger». «Su cliente buscaba quedarse con todo», dijo el juez, seco, «y lo intentó con un documento cuestionable». Mi hijo se inclinó hacia adelante. «Papá», murmuró, ya sin la voz de teatro, «¿qué es esto? ¿Qué hiciste?». Yo no le contesté rápido. Dejé que sintiera el peso de la pregunta, porque esa pregunta, en el fondo, no era curiosidad, era miedo. «Lo mismo que tú hiciste conmigo», le respondí despacio. «Mover piezas sin avisar. Solo que yo lo hice con la ley y con pruebas». El actuario siguió, y cada renglón era como un clavo. «Se anexan», leyó, «constancias de reporte bancario por transferencias repetidas a cuenta a nombre de Julián Ávila. Se anexan mensajes donde se le solicita al señor Ávila firmar documentos sin explicación. Se anexan testimonios por escrito de vecinos sobre intentos de intimidación». Mi hijo se enderezó y por un segundo vi en su cara al niño que fue. Luego volvió el hombre que eligió ser. «Eso es un montaje», gritó otra vez, y en ese grito vino su segundo error. «Yo no firmé nada. Yo ni sabía de esas transferencias». El juez lo miró como se mira a alguien que acaba de incriminarse solo. «Entonces, para que quede claro», dijo el juez despacio, «usted reconoce que hubo transferencias desde la cuenta del señor Ávila a su nombre». Mi hijo se quedó mudo. Mi nuera lo volteó a ver con rabia, como si quisiera decirle, «cállate». El abogado apretó los labios, demasiado tarde. El juez respiró hondo, se inclinó hacia el expediente y dijo una frase que, te juro,
Me enderezó el alma. Este tribunal no va a quitarle nada al señor Rogelio Ávila hoy. Lo que sí va a hacer es protegerlo. Luego volteó hacia los elementos de seguridad. Acompañen a la parte actora a permanecer en sala, ordenó. Nadie se va sin que se asiente lo que se acaba de leer. Mi hijo me miró con ojos húmedos, pero no era arrepentimiento, era pánico. Y el actuario, con su dedo otra vez sobre la hoja, se preparó para leer el nombre que venía después del de mi hijo. El nombre de la persona que había certificado mi prueba más importante, y cuando ese nombre sonara en voz alta, mi hijo iba a entender que ya no estaba peleando conmigo. Estaba peleando contra un expediente completo. El actuario acomodó la hoja con cuidado, como si la misma letra pudiera quemarle los dedos, y leyó el renglón que venía después del nombre de mi hijo. Se hace constar, dijo, que en la misma carpeta de investigación aparece como señalado el licenciado Mauricio Orozco. El abogado de mi hijo parpadeó, una vez, dos, como si no entendiera que acababan de leerlo a él. Mi nuera volteó rápido, buscando su cara, buscando una señal de todo está bajo control. Pero lo que encontró fue otra cosa. Un hombre que, por primera vez, no tenía discurso. El juez no preguntó nada, no hizo escándalo. Solo respiró, bajó la mirada al expediente y levantó la mano con una calma helada. «Por eso pedí seguridad», dijo. «Aquí nadie se va a levantar a gritar ni a intimidar. Actuario, continúe». Mi hijo intentó hablar. «Señoría». Eso no puede ser». El juez lo cortó con una sola frase. «Usted ya habló demasiado. Te juro que el silencio que cayó fue más pesado que cualquier grito, porque cuando un juez habla así, la sala entiende algo. Ya no se trata de una familia discutiendo, ya se trata de responsabilidades». El actuario siguió leyendo, y cada línea parecía abrir una puerta que mi hijo no sabía que existía. «Se anexan», dijo, «copias certificadas de un acta notarial de hechos, donde se acredita la entrega y resguardo de audios. Se anexan constancias bancarias por transferencia sin autorización. Se anexan impresiones de mensajería con instrucciones directas para firmar sin preguntar. Se anexan medidas de protección solicitadas por persona adulta mayor». Mi hijo me miró, ahora sí, como se mira a un desconocido. «¿Medidas de protección?», murmuró. Yo no respondí de inmediato, lo dejé ahí, con la duda atorada, porque eso también es justicia, que el que se creyó listo, por fin sienta incertidumbre. El juez hojeó el acta notarial y frunció el ceño. «Licenciado Orozco», dijo, mirando al abogado, «¿usted reconoce esta firma en el margen?». El abogado abrió la boca, la cerró y luego intentó la salida cobarde. «Señoría, yo no recuerdo». No recordar. ¡Qué ironía! Mi hijo llevaba meses insinuando que yo era el que no recordaba. El juez bajó el acta con cuidado. «Pues hoy va a recordar», dijo, «porque aquí hay sellos, hay constancias, hay peritajes. Y hay algo más grave, hay un patrón». Mi nuera apretó los labios, se acomodó el cabello, como si eso arreglara el mundo. Y entonces, como siempre, quiso cambiar la historia. «Señor juez», dijo con voz dulce, «nosotros solo queríamos ayudar». Rogelio, mi suegro, se confunde, le da ansiedad. A veces no sabe ni qué día es. Nosotros lo cuidamos. Yo seguí sereno. Ni siquiera la miré con coraje. Pero el juez sí la miró. «Señora», dijo, «en este expediente hay un dictamen médico que dice lo contrario, y hay una prueba de grafoscopía que indica falsificación. Lo que usted llama ayuda aquí se llama otra cosa». Mi nuera se quedó muda, y ahí, por dentro,
Yo recordé la primera vez que ella me habló como si yo fuera un estorbo. No fue en el juzgado, fue en mi propia sala. Fue cuando, después de que yo vendí un terreno que tenía guardado desde hacía años, mi hijo llegó emocionado diciendo que por fin íbamos a vivir mejor. Y mi nuera, sin pena, se le salió una frase que todavía me zumba en la cabeza. Pues si ya se va a morir pronto, mejor que todo quede a nuestro nombre desde ahorita. Mi hijo no la regañó, ni la corrigió. Solo se rió como si fuera una ocurrencia. Y yo, ese día, tampoco dije nada. Solo hice algo que ellos no vieron. Empecé a preparar mi respuesta. Porque la verdad es esta, y te la digo como abuelo, con calma. Yo no quería venganza. Yo quería que se detuviera. Lo primero que hice fue recuperar mi correo. Me di cuenta de que muchas cartas se perdían, porque mi hijo las tomaba antes que yo. Entonces, cambié la dirección de correspondencia a casa de una vecina de toda la vida, doña Elvira, una mujer recta, de esas que no se prestan a juegos. Luego fui al banco. Pedí hablar con el gerente, no para llorar, sino para dejar asentado algo simple, que yo no autorizaba transferencias sin mi presencia. Me explicaron opciones, y yo elegí la más clara, que cualquier movimiento importante pidiera verificación y firma presencial. Mi hijo no lo supo, porque él creía que ya era dueño de mi confianza. Después fui con una notaría, no para arreglarles la vida, sino para blindar la mía. El notario revisó los papeles que mi hijo quería que yo firmara y me hizo una pregunta que me cambió el estómago. ¿Usted sabe que esta supuesta certificación no corresponde? Ahí entendí que no era solo ambición, era falsificación. Y entonces hice lo que hace un hombre que ya no tiene ganas de discutir en la mesa, pero sí ganas de vivir con dignidad. Busqué respaldo legal. Conseguí un acta notarial de hechos para resguardar audios y mensajes, porque una cosa es decir, me hicieron, y otra es llegar con pruebas que nadie puede borrar con una sonrisa. ¿Y cómo conseguí los audios? Con un objeto sencillo, un detalle pequeño que parecía insignificante, una pluma negra común, de esas que cualquiera deja en una mesa. Nadie sospecha de una pluma. Nadie le tiene miedo a una pluma. Pero esa pluma guardaba voz. Cada vez que mi hijo me explicaba algo, cada vez que mi nuera me calmaba, cada vez que el abogado decía, firme aquí y no pregunte, esa pluma estaba ahí, callada, haciendo lo que yo no podía hacer con gritos, registrar. Por eso, en el juzgado, yo podía estar tranquilo, porque mi hijo llegó creyendo que venía a quitarme la casa. Y en realidad venía a entregarse. El actuario pasó a la siguiente hoja, y el juez se inclinó hacia adelante. «Lea la parte del banco», ordenó. Mi hijo tragó saliva, porque si el actuario leía eso en voz alta, ya no habría forma de fingir. Y yo vi, por primera vez en muchos meses, la verdadera cara de mi hijo, no la del hombre importante, sino la del niño que sabe que hizo algo mal y ya lo cacharon. El actuario pasó la hoja con calma, como si supiera que lo que venía no se podía desdecir con gritos. Se agrega oficio de la institución bancaria, leyó, en el que se informa que, por protocolo de prevención de fraude a persona adulta mayor, se activó una alerta interna por transferencias repetidas, cambios de beneficiario y un intento de registro de acceso a la banca móvil desde un dispositivo ajeno al titular. Mi hijo abrió la boca y no le salió nada. Yo alcancé a ver cómo su garganta subía y bajaba, seca, desesperada. Mi nuera, en cambio, reaccionó con lo único que siempre le había funcionado: hacerse la víctima. «¡Eso es absurdo!», soltó, levantándose.
Él está confundido. Nosotros lo cuidamos. El juez no se movió. Solo levantó la mirada, y su voz salió fría, exacta. Siéntese, señora. Ella se quedó a medias, como si nunca en su vida alguien le hubiera puesto un alto sin miedo. El actuario continuó. Se hace constar, leyó, que el banco recibió por ventanilla una solicitud firmada por el señor Rogelio Ávila, en la que solicita que no se autoricen movimientos mayores sin su presencia y que cualquier intento de transferencia a cuentas de terceros sea registrado y notificado. Yo vi la cara de mi hijo cuando escuchó eso. No era coraje. Era la certeza de que yo había movido algo sin decirle y que eso lo había dejado sin control. El abogado intentó recuperar el volante. Señoría, eso solo demuestra que el señor tiene paranoia. Se siente perseguido. El juez lo miró como se mira a alguien que insiste en hundirse. Eso demuestra, corrigió, que el señor fue previsor. Luego tomó el oficio del banco, lo hojeó y señaló un renglón con la pluma. Actuario, dijo, lea el apartado de beneficiario. Mi hijo se enderezó en la silla. Mi nuera dejó de respirar por un segundo, lo juro. Se detectó, leyó el actuario, la incorporación de una cuenta de destino habitual, a nombre de Julián Ávila, con concepto repetido de apoyo familiar. Se anexan comprobantes de transferencias y la solicitud de alta de dicha cuenta, realizadas en presencia del titular. Mi hijo se levantó como un resorte. «¡Yo no hice eso!», gritó. «Eso lo hizo ella. Yo ni sabía». Y ahí, en su desesperación, soltó el segundo disparo contra su propio pie. Porque el juez no le estaba preguntando quién tenía la culpa en su casa. El juez estaba escuchando una confesión. «¿Cómo que lo hizo ella?», preguntó el juez con esa calma peligrosa. «Entonces, ¿usted reconoce que la cuenta a su nombre fue dada de alta y que hubo transferencias hacia usted?». Mi hijo se quedó parado, con los ojos abiertos. No podía decir que no, porque el actuario ya lo había leído. No podía decir que sí, porque lo acababa de incriminar. Mi nuera se volteó hacia él con una mirada filosa, como si quisiera partirlo en dos ahí mismo. «¡Cállate!», le susurró, pero se le escapó en voz alta. Toda la sala escuchó, y el juez también. «Seguridad», dijo el juez, sin levantar la voz. «Acérquense. Nadie se va a estar amenazando dentro de mi sala». Los elementos dieron un paso, y la energía cambió. Ese tipo de paso que no es violencia, es orden. Yo seguía sentado, las manos juntas, respirando lento, no por orgullo, por supervivencia, porque cuando una familia te está arrancando el piso, lo único que te queda es tu postura. El juez volvió a mirar el expediente. «Señor Ávila», me dijo, «usted presentó denuncia y aportó pruebas. ¿Quiere que este tribunal dicte medidas inmediatas?». «Sí, señoría», respondí. «No vengo a humillar a nadie. Vengo a proteger lo que es mío y lo que trabajé toda mi vida». El juez asintió apenas. «Bien». Luego volteó al actuario. «Lea el acuse notarial». El actuario sacó otra hoja, con sellos y un timbre que se veía viejo, serio. Lo sostuvo con las dos manos, como si fuera una pieza de vidrio. «Se hace constar», leyó, «que ante fe pública se levantó acta de hechos, se resguardaron audios y mensajes, y se entregó copia certificada a solicitud del compareciente para efectos de defensa patrimonial y denuncia por violencia económica». Mi hijo me miró como si yo acabara de cambiar de cara. Y entonces hizo algo que nunca pensé ver. Me habló bajito, sin teatro. «Papá», dijo, «podemos arreglar esto. Te lo juro. Te regresamos todo. Solo dime qué quieres». Ese «¿qué quieres?» no era cariño. Era un salvavidas.
Yo lo miré con serenidad. Quiero que dejen de tratarme como si yo fuera una cosa, le dije. Quiero que se termine la mentira. El abogado quiso meter una última frase, como quien intenta apagar un incendio con un vaso de agua. Señoría, mi cliente está dispuesto a conciliar. El juez no se impresionó. La conciliación no borra una firma falsa, respondió, ni borra transferencias, ni borra un intento de despojo. Luego bajó la mirada y habló como se dictan las cosas que cambian vidas. Este tribunal ordena de manera inmediata que se giren oficios al banco para inmovilizar temporalmente los movimientos de la cuenta del señor Rogelio Ávila, salvo para sus gastos básicos y bajo su presencia. Se ordena también la restitución de acceso a su correspondencia y documentos, y se da vista al Ministerio Público por los hechos que aquí se desprenden. Mi nuera soltó un sonido ahogado, como un quejido de animal acorralado. No, dijo, casi sin voz. Eso no puede. El juez la miró. Sí puede, contestó. Y puede porque hay pruebas. Mi hijo se dejó caer en la silla. Ya no era el hombre que entró señalándome delante de todos. Era un hombre sin piso. El actuario cerró la carpeta con un golpe suave. Luego volvió a abrirla y sacó una hoja más, una última. Y para que quede completo, dijo el juez, lea el apartado final, el que motivó que yo pidiera seguridad desde el inicio. El actuario bajó la mirada a esa hoja y por primera vez dudó antes de leer. Yo vi a mi hijo tragar saliva, vi a mi nuera apretar los puños y supe, con una calma extraña, que lo que venía después era el punto donde ya no habría regreso, porque esa última hoja no era sobre dinero, era sobre la frase que mi hijo había dicho en privado, creyendo que nadie lo escuchaba. El actuario tomó la última hoja como quien carga algo pesado, no por el papel, sino por lo que iba a provocar. El juez se recargó apenas hacia adelante y su voz salió seca, sin emoción. Lea. El actuario tragó saliva y empezó. Se anexa transcripción de audio resguardado en acta notarial. Voz identificada como Julián Ávila. Se solicita su reproducción parcial en sala por pertinencia. Mi hijo levantó las manos, desesperado. No, eso está fuera de contexto. El juez ni siquiera lo miró. Seguridad, pónganse atrás de las partes. Y actuario, proceda. Yo no me moví, no por frialdad, sino por dignidad, porque esa sala estaba llena de gente mirando, y yo ya había pasado demasiado tiempo agachando la cabeza en mi propia casa. Ahí, por fin, yo podía respirar sin pedir permiso. El actuario presionó un botón en una bocina pequeña de la mesa. Se escuchó un chisporroteo leve. Luego, la voz de mi hijo llenó el juzgado. Ya estuvo. El viejo no entiende. Tú nomás sonríe, que firme lo que le pongamos. Y si se pone necio, lo metemos a un asilo y se acaba. Total, la casa queda para nosotros. La sala se quedó congelada. No fue un ay, no fue un murmullo. Fue ese silencio que se siente en la nuca porque todos saben que acaban de oír una verdad que nadie puede maquillar. Mi nuera se llevó la mano a la boca, no por pena, por miedo. La voz siguió, y cada palabra era un martillo. Y dile al licenciado que no se haga el santo. Él sabe cómo arreglar lo de la firma. No más que no se le olvide lo del notario. Con eso ya chingamos. Ya no va a tener ni para reclamar. El juez levantó la mano, y el actuario detuvo el audio. El juez no gritó, no insultó. Su calma fue peor. Señor Ávila, le dijo a mi hijo, usted entiende lo que acaba de escucharse en una sala pública. Mi hijo intentó hablar, pero la voz se le quebró. Señoría, yo estaba enojado. Yo no quise decir...
Usted no está aquí para explicar su carácter, lo cortó el juez. Está aquí porque intentó despojar a una persona adulta mayor y porque su propio audio describe un plan, no una discusión familiar. Un plan. El abogado, el licenciado Orozco, quiso ponerse de pie. Señoría, solicito que se excluya esa prueba por... Siéntese, dijo el juez. Directo. Usted está mencionado en la misma grabación, y este tribunal no va a permitir que un defensor intente limpiar con tecnicismos lo que ya está documentado, sellado y resguardado. Yo vi el rostro del abogado. Ese gesto pequeño cuando alguien se da cuenta de que ya no está en control de la narrativa, que ya no puede sonreír y hablar bonito, que ya lo alcanzó el expediente. El juez tomó una hoja, la firmó con movimientos lentos y habló mirando al actuario. Se ordena dar vista inmediata al Ministerio Público por la posible comisión de delitos. Se ordena también mantener las medidas de protección a favor del señor Rogelio Ávila. Se prohíbe cualquier acto de molestia, acercamiento o presión, directa o por terceros, y se giran oficios para preservar toda evidencia bancaria y de mensajería. Mi hijo se volteó hacia mí y su mirada ya no tenía soberbia, tenía algo peor, un vacío. «Papá», dijo, casi sin aire, «yo te juro que no quería». Yo lo miré con serenidad, y esa serenidad, te lo digo con el corazón en la mano, no salió de odio, salió de cansancio. «Lo dijiste con tu propia voz, hijo», respondí, «y lo planeaste con tu propia mano». Mi nuera se levantó de golpe. «Esto es una trampa», gritó. «Él nos quiere destruir». El juez la miró como se mira a alguien que todavía no entiende dónde está parada. «Usted no está siendo destruida», dijo. «Usted está siendo investigada». Seguridad se acercó un paso. Mi nuera se quedó quieta, tragándose el resto. El juez volvió a mí. «Señor Rogelio», me dijo, «¿desea agregar algo antes de cerrar esta audiencia?» Yo respiré hondo. «Sí, señoría, solo una cosa. Yo no vine a quitarle nada a nadie. Vine a recuperar mi vida y a dejar claro que en mi casa no se manda con gritos, se vive con respeto». El juez asintió, como quien reconoce una verdad simple. Queda sentado. Cuando salimos de la sala, el pasillo olía a desinfectante y a papel viejo. Mi hijo caminaba atrás, escoltado para que no se acercara. Ya no era el hombre que me señalaba delante de todos. Era alguien evitando miradas, porque afuera también había ojos. Ojos que vieron, oyeron y entendieron. Ese mismo día, el banco me llamó para confirmar el bloqueo de movimientos sospechosos y el restablecimiento de mi acceso. Doña Elvira me entregó un sobre con mi correspondencia, intacta. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me senté a cenar en paz, sin sentir que estaba de visita en mi propia vida. Las semanas siguientes fueron claras, sin drama innecesario, pero con consecuencias. El licenciado Orozco tuvo que apartarse del asunto. Mi hijo intentó buscarme por mensajes y cada mensaje quedó registrado como el juez lo ordenó. Mi nuera quiso hablar con familia, pero ya no había atajos. Lo que antes resolvían con sonrisas, ahora lo resolvían con oficios. 2 meses después, mi hijo regresó, no a exigir, sino a suplicar. Y yo lo escuché, sí, pero desde un lugar distinto, el lugar donde uno deja de negociar su dignidad. «Papá, perdóname», dijo, con la voz baja. «Yo me dejé llevar». Yo respiré lento. «Perdonar no borra lo que hiciste», le respondí, «pero aprender puede evitar que lo repitas. Si de verdad quieres arreglar algo, empieza por aceptar lo que hiciste sin excusas y por vivir con lo tuyo, no con lo mío». Colgué sin insultos, sin gritos, sin show, porque la lección no era humillarlo,
Era poner un límite que no se rompe. Y si tú me estás escuchando, te digo esto como abuelo, mirándote de frente. A veces la gente te trata como estorbo, porque cree que no tienes fuerza, pero la fuerza no siempre hace ruido. A veces solo junta pruebas, respira hondo y se para donde corresponde.